Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica, el nombre revelado en Cristo Jesús, en El Salvador, Centroamérica, compartiendo las grandes verdades, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La paz del Señor Jesús sea con todos, hermanos, en esta hermosa hora. Amén. Se ha llegado, hermanos, el momento de meditar en la palabra del Señor, ya que eso es lo que nosotros, hermanos, nos mantiene con vida hasta este momento. Sean bienvenidos todos en el nombre del Señor Jesús. Les invito a que se pongan en pie, hermanos. Vamos a meditar la palabra del Señor en la carta a los Filipenses. Y le damos lectura, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Filipenses 1:27. Solo que compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a verlos o que esté ausente, pueda escuchar respecto a ustedes que están firmes en un mismo espíritu y en una misma alma, venciendo unánimes mediante la fe del Evangelio, y en nada perturbados por los que se oponen, lo cual es una señal de su propia perdición. Pero para ustedes es su salvación, y esto proviene de Dios, porque a ustedes les es concedido no solamente que crean firmemente en el Cristo, sino también que padezcan por causa de Él, y que soporten la lucha como la que han visto en mí y en la que ahora están enterados que estoy. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, aquí le hablaba tres aspectos. Primeramente, que se comportara la iglesia, hermanos, como hijos de Dios. Pablo quería que se comportaran como personas agradecidas por la misericordia de Dios, sea que él estuviera o que no estuviera, o que no fuera a verlos. Él quería oír, hermanos de la iglesia, que estuvieran firmes en un mismo espíritu y en una misma alma. Dos cosas le pedía al pueblo: que se comportaran bien para poder estar firmes en un mismo espíritu y en una misma alma, para poder combatir, ¿sí? Para poder combatir, para que estuvieran venciendo dentro del Evangelio. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, declara exactamente de qué manera los verdaderos hijos de Dios se mantienen siempre vencedores. ¿Por qué razón el apóstol Pablo venció, coronó su carrera, triunfó, y siendo un hombre que en su propia carne sufrió mucho? Todos nosotros sabemos, hermanos, cómo sufrió el apóstol Pablo. Ninguno de nosotros ha padecido como los apóstoles. Ninguno de nosotros. Por causa del Evangelio, hermanos, solamente a algunas personas, hermanos, no les caemos bien. Hasta ahí nomás. Pero como hay leyes que regulan el orden a nivel mundial, o ahora hablando así, a nivel nacional, la gente se mantiene en paz, aunque algo le parezca y algo no le parezca. Pero sin embargo, cuando hay gente que se ofende, cuando las personas violan la ley, no dudan en reportar a la policía. Buscan las leyes
para poder, hermanos, solucionar su problema. ¿Cuál es el caso? Si nosotros acá usáramos instrumentos de música, ¿y a quién no le va a gustar los instrumentos de música, hermano? Diferentes tonos, ¿verdad? Diferentes gustos. Y en la mayoría de iglesias más que inyectan esa doctrina que así se alaba a Dios. Así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, dice. Con mucha alegría y gozo, dice, ¿verdad? Y con pandero y danza y expresión. O sea, motivan a que se deleiten a través de los instrumentos. Entonces, muchas congregaciones le dan un volumen y se gozan, y otras que tienen más comodidad y guitarra eléctrica y un equipo de instrumentos completo. Tienen su gente que se dedica a eso. Entonces hacen escándalo. Y entonces la ley regula eso. Que hay un margen de volumen que puede mantener la gente y miren el sonido, hermano. A eso le dicen decíbeles le dicen. Miren con un aparato la magnitud del sonido que tienen. Entonces, si nosotros diéramos problemas con el ruido para los vecinos, y aún cuando se hacían vigilias, nosotros dejábamos de usar el equipo de sonido, hermanos, no instrumentos de música, sino el equipo a ciertas horas de la noche para no ser gravoso a los vecinos. Entonces nosotros hemos procurado siempre mantener la paz con todos, no serle gravoso. Sin embargo, puede haber que hay algún hermano, yo era uno de ellos, cuando estaba soltero, yo había comprado una grabadora, pero le hacían mini componente al vecino. Y me gustaba poner los cassettes de himnos. Y le daba todo el volumen. Me iba a salir el pasaje para ver si salía bonito, si se alcanzaba a oír. Yo era uno de ellos. Entonces, me pongo como de ejemplo que algunos lugares, voy a poner otro ejemplo después, algunos lugares, hermanos, las personas se deleitan porque no hay reprensión y sienten que están haciendo bien y que no es malo, no es ofensa a Dios ni para las personas ni para uno mismo. ¿Se acuerdan cuando íbamos a la calzada y cuando veníamos de madrugada saliendo de la calzada? ¿Verdad que bien bonito en la calzada? En aquella hora de la madrugada, como a las 5 de la mañana, 4:30, 5, que íbamos acercándonos al río, al estero, para dar gran musicón que teníamos hermanos ahí. ¿Qué me acuerdo? Gran musicón que se oía. El amanecer cristiano se llamaba el programa que ponían. O sea, todo el mundo se deleita. Entonces, pero yo traigo este ejemplo, hermano, para que veamos que nosotros procuramos no ser gravosos a nadie, procuramos estar en paz con todos. ¿Por qué? Porque sabemos que aunque tengamos libertad delante de Dios, sabemos que tenemos que sujetarnos a las leyes terrenales en cuanto al ruido. Ahora ya no se diga, no solo para nosotros, sino que para toda la gente, el que es problemático, el que se agarra a pelea, hermano, ahora lo llevan preso que sea por pocos días. Ahora no hay nadie que quiera hacer show que sea machista en el pasado. Rapidito está la policía y se lo lleva. Entonces, a la fuerza la gente está sujeta y procura estar en orden. A la fuerza, por el temor de la ley. Y así dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Así dice: ¿quieres tú temer a la ley? ¿Quieres tener miedo a los soldados? ¿Quieres tener miedo a la policía? Entonces desobedece la ley, dice. Entonces, ahí está el detalle. Nosotros, para estar tranquilos y con seguridad y que nuestra conciencia repose bien delante de Dios tranquilamente, procuramos andar en paz y andar en rectitud delante de los hombres y delante de Dios. Así procuramos andar para no ofender a Dios y no ofender a las personas. Entonces, si nosotros nos mantenemos de esta manera, hermano, dice el apóstol Pablo, está aconsejando a los filipenses que, hermano Gerardo, si nosotros nos mantenemos con una buena conducta, ese es un material, es un combustible, hermano, no es en vano que nos portemos bien. El que usted y yo nos portemos bien delante de Dios y de los hombres, dice que eso nos da energías para estar firmes, unánimes, combatiendo en el Evangelio, hermano, combatiendo en la fe.
O sea, y que seamos vencedores. ¿De qué manera el varón y la hembra va a ser triunfante, sean 15 o 20, 30 años? O para no poner mucha fecha, hermanos, hasta que nosotros descendamos al sepulcro y que seamos triunfantes, que seamos de buen testimonio y que seamos gente valiente, gente de renombre, hermanos, delante de Dios. ¿De qué manera podemos mantenernos firmes? Dice la palabra, manteniendo bueno nuestro testimonio. Dice que nos da energía para que nosotros, hermanos, nos mantengamos siempre triunfantes, para que nosotros estemos combatiendo y seamos invencibles, que seamos siempre vencedores. Cuando se refiere a eso, es que el pecado no nos va a derrotar, sino que nosotros, aunque estemos en esta naturaleza pecaminosa, aunque estemos en esta carne, nosotros siempre vamos a estar triunfantes. Y le preguntan a uno, ¿y usted cuánto tiempo tiene de ser hermano? Ah, tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo? Y nunca ha pecado. Cuando dice nunca ha pecado, se refiere que si nunca ha tomado. No creo, dicen. Y nunca le ha echado el brazo a otra mujercita. No, nunca le ha fallado a su esposa. No creo, dice. ¿Sí? ¿Cuántas cosas no cree la gente? ¿Por qué? Porque allá afuera es común que 7 veces cae el busto y se levanta, y que si hubiésemos pecado, todo eso es correcta, la palabra está bien escrita, pero él le da otra interpretación. Entonces dice, no, si el hombre es pecador, todos pecamos, claramente, pero que nosotros nos guardamos del pecado de muerte, por el cual ya no hay perdón, porque una sola vez derramó su sangre el Señor por cada uno de nosotros. Entonces la gente no cree que cómo es posible que nosotros, los de la fe, nos mantengamos íntegros delante de Dios, o nos mantengamos bien íntegros, no puedo decir, nos mantengamos en buenas condiciones delante de Dios, guardándonos del pecado, combatiendo, hermanos, contra el pecado, combatiendo contra el pecado, contra la mentira, y predicando el evangelio de la verdad. Esa es una lucha constante, que lo que usted predica, lo que usted hace, lo que usted vive, lo que usted predica de hechos y de palabras, con el testimonio y con la palabra de lo que nosotros predicamos, que es ser una nueva criatura, la gente no cree y quiere vencernos, quiere hacernos participar del pecado para que ya seamos igual que ellos. Entonces, esa lucha constante de estar rechazando el pecado y de mantenernos en la verdad, dice el apóstol que nos vamos a mantener siempre vencedores, pero sí nos guardamos delante de Dios. Dice, solo compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a verlos o que esté ausente, pueda escuchar respecto a ustedes que están firmes en un mismo espíritu y en una misma alma, venciendo unánimes mediante la fe del evangelio. Oiga, el Señor quiere a su pueblo victorioso. El Señor siempre a nosotros nos quiere triunfantes. Aunque pase el tiempo, Él quiere vernos a nosotros como gente guerrera, en una misma mente, en un mismo parecer. Tal como Israel iba venciendo a todos los reyes de la tierra, eran invencibles. Dice que tenían fuerzas de búfalo. Y dice que todos cuando los veían temblaban y decían, sabemos que lo que Dios ha hecho con ustedes, que les ha entregado a todas las naciones, y por favor decía la ramera, perdónenos la vida, sálvenme a nosotros y a nuestra familia, y los vamos a esconder, no vamos a decir que aquí están. Y había un gran temor de aquellas naciones, porque dice que así como el buey arranca la hierba del suelo, y con la lengua, porque no tienen dientes, no tienen dientes, hermano, ayúdenme, tienen pero no los ocupan, ¿verdad? Pero no ocupan para cortar. Arriba no tiene. Figúrese usted, hermano, que nosotros tengamos dientes por abajo, vamos a masticar bien. No, hermano. Pero dice que ellos con la lengua, ¿verdad? Mira, hermano, tiene un gran filo la lengua de la vaca, hermano, como que diga, dice hermano, y arranca la hierba con ganas. ¿Cortemos sacate nosotros con la lengua? No pasa que nosotros no cortemos la lengua con el sacate. Entonces dice que como el buey cortaba el césped del pasto, la hierba, así iba Israel arrasando con todos aquellos reinados.
¿Y cómo comparaba el Señor Israel? Fuerza de búfalo. O sea, era un toro indomable, un toro salvaje. Así en la gracia el Señor quiere que su pueblo, aunque seamos pocos, estemos fuertes. ¿Cuántas personas le hacían frente a los filisteos cuando el Señor levantó al pequeño a Sansón? Solo Sansón. Sansón no tenía un ejército. Sansón él solito le daba victoria a Israel. Así, en la gracia, el Señor quiere que su pueblo sea fuerte, que siempre esté combatiendo contra el pecado, combatiendo contra la mentira, rechazando, refutando, contradiciendo la mentira, que quiere opacar la verdad de Dios. Y cuando usted le diga a alguien, eso es falso, eso no es así, esto es así, entonces, quieras o no, tiene una lucha espiritual. Y ahí es donde ya se genera un problema. Cuando usted rechaza una mentira, usted la defiende la verdad, entonces es ahí donde se da un combate. Y como usted tiene la verdad de Dios en sus manos, dice la palabra que usted va a quedar firme. Y entonces el que ha sido derrotado no queda tranquilo, queda enojado, queda, hermanos, con una malicia en su corazón que quiere vengarse. Ya no le cae bien porque fue vencido. Mira el problema en que nos metemos nosotros al ser vencedores, hermano. Siempre que dice, en el mundo, ¿verdad? Siempre controlaban al que era gallito, dice. Este es un gallito, decía. ¿Y quién es más, hermano? Ya te voy a dejar, ya vamos a ver. Y siempre ven al que es más oponente. Es un problema. Entonces, pero el Señor quiere que nosotros en el Evangelio, hermanos, estemos unidos en cuerpo, alma y espíritu con Él, primeramente, y de ahí que todos nosotros estemos unidos en un mismo espíritu y en una misma alma, combatiendo todos juntos, jalando para el mismo lado, todos juntos apuntando para el mismo lado. No sea que haya uno entre nosotros, que nosotros contra el enemigo, y uno de los nuestros esté a nuestra espalda y apuntando a uno de nosotros. Eso se da, hermanos, eso se llama traición. ¿Cuál es la otra palabra, hermano, más correcta? Cuando alguien del grupo, hermanos, está en el grupo, pero que les está ayudando a los enemigos. Espía, pero la otra palabra. Espía es uno, pero hay otros que son traidores. Allá en el grupo, como conozco el grupo, pero son del bando contrario. Una vez un hermano recibía un sueño, hermano, de que estaba en un campo de batalla, había una trinchera y había conflicto y se veía con un uniforme, pero allí andaba un compañero y me dice que lo había sospechoso y él se le quedaba viendo como que al descuidarse le voy a tirar a él mismo. Infiltrado. Pero como ya tenemos tiempo de conocerlo, yo no dudo de ustedes que sea algún infiltrado, hermano, que venga de una doctrina contraria y aquí esté que haya fingido por 20 años, hermano. No creo que sea algún infiltrado aquí. Entonces se da el caso, pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de estar siempre fuertes para poder combatir. Necesitamos fuerza, necesitamos energía, necesitamos vigor para poder combatir contra la mentira. Mire qué tipo de lucha tenemos nosotros, hermanos. Mire qué clase de lucha tenemos nosotros. Cuando el hermano aporta la señal de autoridad y dice, pañaluda, usted para cubrirse los piojos lo tiene, ese trapito, la mantelina y cuántas cosas despectivas dice la hermana. Entonces las hermanas, con callarse, ganan, vencen, porque no la provocan a pleito ni a ira. Una hermana una vez dijo estas palabras: usted para cubrirse los piojos, anda, sáqueme un piojo y a ver si dice la verdad. Y nomás llega a la casa, la hermana se quita la señal y en la señal le da un piojo por haber respondido. Esa fue una reprensión y la hermana en realidad no tenía, pero ¿cómo es que apareció el piojito ahí? O sea, cuando la hermana se queda calladita, sufriendo afrenta por causa de la verdad, por causa del evangelio, aunque no empiece, mire, que la carta a los Corintios dice así, que es por causa de cosas, y aunque la hermana no se puede defenderse pacíficamente, es una lucha para poder contradecir la mentira.
el ataque del adversario y también puede quedarse callada y así gana. Y así gana. Entonces, en ese afán dentro del Evangelio, miren, hay un gran problema. Camisudos, camisudos nos dicen, santurones y cuántas palabras despectivas, come gallinas. Miren, y decir, no gallina comemos vaca también, decían. Entonces, hermano, hay un problema permanecer firmes dentro de la fe. Hay un problema grande cuando usted y yo, hermanos, perseveramos y nos da un día más de vida, un año más, 2 años más, 3 años más. Quiere decir que en este recorrido nosotros hemos luchado, y si nosotros viéramos espiritualmente nuestra lucha, tal vez nos animáramos, que el Señor nos demostrara qué tipo de combates y luchas tenemos espiritualmente, hermano. Que usted se vea que esté peleando con cuántos, 3, 4 demonios, cuántas infinidad de dardos del enemigo, pensamientos que llegan, hermano, y usted está rechazando, y no solo un día, sino que todos los días de nuestra vida. Entonces, por esa causa es necesario que nosotros procuremos tener vigor, pero el vigor se tiene apegándonos a la palabra de Dios, que nos comportemos como dignos del Evangelio, como que merecemos el Evangelio, como que hacemos aprecio de la sangre del Señor. Por eso el apóstol Pablo recomendaba, aunque vaya o no vaya, yo quiero oír ustedes que hagan como deben de andar, con un buen testimonio que el Señor obró en sus vidas, que ya fueron lavados con la sangre del Cordero y que son nueva criatura. Así quiero escucharlo, y si ustedes hablan así, van a combatir y van a ser vencedores. Y después les dice en el verso 28, y en nada perturbados, dice la otra versión, y en nada intimidados, que no se intimiden en nada, que nada les dé miedo. Dice, y en nada perturbados por los que se oponen. Ahí está la lucha. Por los que se oponen, por los que contradicen de una manera abierta, de una manera indiscreta o discreta, de una manera directa o de una manera indirecta, de los que se oponen. ¿Y quiénes son los que se oponen? A veces la misma familia carnal se opone a la doctrina que nosotros profesamos. A veces nuestros amigos de trabajo se oponen a la doctrina que profesamos. ¿Cuándo? Cuando ven que nosotros no participamos con ellos en todo lo que ellos participan. No, si el pastor dice que eso no es malo, entonces ahí tiene que abrir la boca. Si es malo, por esto, por esto, por esto, por esto. En cualquier ocasión que se le dé, si usted contradice a aquellos que se oponen, ahí hay un combate, hay una lucha, hay una fricción. Y el detalle es que nosotros tenemos que, la verdad de Dios, y tenemos que salir vencedores. Y no el Señor Jesús venció. Miren cuántos opositores habían: los fariseos, los saduceos, los epicureanos, los herodianos. ¿Cuántos eran los opositores, hermanos? Todos los políticos de aquel tiempo opositores al Evangelio de Dios. Todos los gobernantes opositores. Y el Señor, aunque lo azotaron, aunque lo latigaron, lo abofetearon, lo crucificaron, hermanos, le pusieron la corona, aunque le escupían, pero todo lo que él estaba recibiendo en su cuerpo, hermanos, él se mantenía en victoria, porque ellos, esa era su venganza. El martirio, el flagelo era la venganza, pero de palabras para defender lo que ellos querían justificar no tenían, y por eso crujían los dientes, así tal cual como le pasó a Esteban. Que ninguno de aquellos doctores de la ley, ninguno de aquellos maestros de la ley pudieron contradecirle a Esteban, y dice que crujían los dientes, y como no podían, agarraron piedras para lanzárselas hasta que le dieron muerte. Pero venció. Se da cuenta la victoria, hermano. Contra la verdad no hay derrota. Y si usted y yo permanecemos en la verdad, vamos a ser más que vencedores. Pero en esa lucha, si nosotros nos descuidamos, podemos llegar a una etapa de miedo, cuando de repente se nos enfrente otro guerrero más fuerte, otro guerrero más valiente, un opositor, hermano, sagaz. Puede entrar una cobardía, puede entrar un miedo, tal como el ejército de Saúl, que eran guerreros, eran soldados, pero llegó el momento que cuando vieron a un paladín gigante que casi medía 3 metros, dice que todos empezaron a temblar y empezaron a tener miedo.
por eso el apóstol Pablo dice, aunque sean vencedores, no se vayan a dejar intimidar por nadie. Ni por la tía, ni por el tío, ni por el abuelo, ni por el padre, ni por el hijo, ni por el sobrino, ni por la nieta, ni por nadie se van a dejar intimidar. Que los quieran amenazar, que van a perder bendición, van a perder privilegios, van a perder algún regalo, algún obsequio que ya no los van a tomar en cuenta y que no les van a ayudar en nada. No se dejen intimidar. Y en nada perturbados por lo que se oponen, lo cual es una señal de perdición propia, lo cual es una señal de su propia perdición, pero para ustedes es su salvación, y esto proviene de Dios, porque a ustedes les es concedido no solamente que crean firmemente en Cristo, sino que también padezcan por causa de Él. A nosotros se nos ha sido concedido que creamos en el Señor. Hermano, creer en el Señor es obedecerle al Señor. Eso es creer. Obedecerle, porque si creemos, sabemos que Él es galardonador de todos los que le buscan, porque creemos en Él. Y si creemos en Él, le respetamos, le obedecemos. Eso es creer. Dice, porque a ustedes les es concedido no solamente que crean firmemente en Él, en el Cristo, sino también que padezcan por causa de Él. Miren, ahí va el regalito de Dios. 2. Nos da la facultad de que creamos. Miren, hermanos, nosotros creemos, por eso estamos aquí y por eso nos llaman creyentes. Por eso somos creyentes, porque creemos en el Señor Jesús. Eso es una dicha, creer en el Señor Jesús. Porque dice que el que creyera y fuera bautizado, este será salvo. Ese es un gran privilegio que creamos y que creamos en la verdad. Creemos, ese es el primer paso para heredar la salvación. El que creyera y fuera bautizado, este será salvo. Y si usted ha creído, quiere decir que dio otro paso del bautismo para poder tener asegurada la salvación. Entonces el creer es una bendición, y dice que no es de parte nuestra, sino que de parte de Él. Él nos ha concedido que creamos. Y mire usted, si nuestros hijos quieren estar acá, es de parte de nosotros que estén acá. Es trabajo humano que estén acá. Estarían todas mis primas, mis primos que los quiero, primas, tíos, y el amor de Dios congregue de nosotros. Ahí donde está se va a condenar. Ya estuvieran aquí todos nuestros seres queridos, hermanos, si fuera obra humana. ¿Cómo dice? Porque a ustedes les es concedido no solamente que crean firmemente en el Cristo, sino que también padezcan por causa de Él. ¿Quién nos ha concedido eso? El Señor. Porque de Él depende todo. Dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Él nos ha concedido que creamos. Pero así como nos ha concedido que creamos, nos iluminó, nos abrió el entendimiento para ver claramente el camino que conduce a la salvación. Así como nos abrió el entendimiento, dice la palabra que también nos ha dado la facultad que padezcamos por Él. Ahí está el detalle. Dos cosas inevitables. Al creer en el Señor, vamos a padecer por Él. Al creer en su verdadera palabra, vamos a padecer por la verdad. Entonces ahí dice, y no tengan temor. Y que soporten la lucha como la que han visto en mí y en la que ahora están enterados que estoy. ¿A dónde estaba Pablo cuando estaba escribiendo esta carta? En la cárcel. Miren, ¿de dónde estaba con buenos ánimos Pablo? En la cárcel. Estaba administrando la iglesia desde la cárcel. No tengan miedo. Y ya saben el límite. Ya saben el límite. ¿Cuáles son las causas por servir al Señor? ¿Cuáles son los efectos que hay por servir al Señor? Miren, lo que ven en mí. Y así como me ven a mí, no tengan miedo que ustedes pueden llegar a padecer también de la misma manera. Entonces el apóstol Pablo, hermano, les hablaba a la iglesia que la quería fuerte, valiente.
fuerte, caliente, para poder obtener la vida eterna. Veamos lo que dice, hermanos, en Hechos capítulo 16, verso 15. Hechos 16, 15. Es que dentro del Evangelio, hermanos, no es fácil, aunque aparentemente, hermanos, nosotros estemos sin hacer nada, oiga, aunque aparentemente nosotros estemos sin hacer nada, porque muchos pueden prendernos, oiga lo que voy a decir, muchos pueden prendernos y van a decir, hermanos, pero que ustedes no salen a predicar de casa en casa, hermanos, pero ustedes no salen a predicar a los parques, hermanos, pero ustedes no están evangelizando en los hospitales, no están orando por la enfermedad, hermanos, pero yo veo que ustedes no hacen nada. Dice la amiga César, así se van a la salvación, solo están sentaditos en las parques y no hacen nada. No, hermanos, que no hacemos nada, si solo permanecer firmes, fielmente al Señor, esa es una gran lucha. Solo eso es una gran lucha. Vamos a poner otro ejemplo. Un hermano, y yo sí lo creo también, un hermano hacía una vez un análisis, que es más fácil programarse que usted y yo vamos a venir a un ayuno semanal. Eso sí lo podemos hacer todos. Los jueves está programado para que las puertas que hay llaves por aquí y por allá, y el que quiera venir a estar encerradito, buscando el rostro del Señor, buscando un favor de Dios, puede, no necesariamente que toda la congregación, si puede invitar a uno, dos o tres que tengan necesidad, también se puede hacer. Quizá la casa de oración para eso es. Puede, hay libertad. Eso no se le ha puesto candado, está libre, que el día jueves puede venir al ayuno el que quiera. Pero puede venir 3, 4, 5, 2 o 1 si es posible. Eso, y si se hace una convocatoria a nivel, hermanos, congregacional, también todos podemos hacer el tiempo y venir, podemos. Y si no, usted se propone y dice, Señor, yo quiero el favor suyo, quiero que me dé fuerza, que me ayude a cambiar, yo voy a buscar el ayuno una vez a la semana, puede estar todo el año, podemos hacer un programa, podemos comprometernos con el Señor, podemos. Todos podemos reunirnos, todos podemos, hermanos, cesar el alimento ese día, los 3 tiempos, o por los 2 tiempos, por decir así, desayuno y almuerzo, podemos, pero que podamos andar en integridad un día delante de Dios sin ofenderle, eso es más difícil. Eso sí es más difícil. Que yo me proponga no venir a comer un día, yo lo hago, pasó el día y aquí estoy encerradito, pero andar en integridad delante de Dios, eso cuesta más. ¿Por qué? Porque nuestra carne está expuesta a la tentación, a la prueba, a la dificultad, donde sea que andemos, hermanos, de una u otra manera podemos ofender a nuestro Dios, eso cuesta más. Entonces, aunque digan, pero ustedes no se han esforzado, no, si permanecer en esta doctrina que es verdadera, solamente con estar combatiendo contra el pecado, contra los deseos carnales, solo eso es un gran trabajo, hermanos. ¿No creen así? Solo estarse absteniendo de tanto paganismo, solo eso es una lucha terrible por nuestra salvación. Y de ahí que usted con su testimonio predique a su vecino que así caminan los hijos de luz, los hijos de Dios, los que están en esta tierra, dando un buen testimonio, no iracundo, no pleitisto, no pendenciero, no que ladrón, no que presta y no paga, y que no sea truán. Solo dar ese ejemplo, esa es una gran lucha, es un gran trabajo que no se ve. Entonces, mantenerse en integridad delante de Dios, solamente eso es un gran trabajo, una gran lucha. Como registra la palabra del Señor que Daniel andaba predicando en toda Babilonia, que Daniel salía a predicar del Dios uno, no, Daniel procuró no contaminarse y ser legal al rey, servir legalmente al rey, no metía la mano en robarle, pero ni un cheque, una monedita, $1, no le travesía, no, hermanos, no era cómplice
dice, de aquellos hombres, porque como no fue cómplice, por eso que aquellos 120 sátrapas querían darle muerte, porque Daniel era un estorbo. Por Daniel no podemos robarle al rey. El estorbo Daniel, pero no iba a predicar, pero él predicaba con su testimonio. Aún la misma reina le dice así: oh rey, para siempre viva, no se entristezca el corazón del rey. En los tiempos de tu padre había un hombre que tenía gran luz, tenía luz de los dioses santos. Mira el testimonio que irradiaba Daniel. Y no hacía tantas cosas para ser admirado, solo con guardar su testimonio es mucho. Ahora, eso es una parte. Ahora, si usted abre la boquita y le dice a la vecina, al vecino, al hermano, a la hermana, al pariente que se congregó en otra parte, y suavecito, sin tratar de lastimarlo, usted le dice: no, así no es, le dice, no participe porque eso es del mundo. Varias personas me dicen: Dios le bendiga, hermano, y al ratito está diciendo una gran palabrota ahí que sale viendo una peleada con el esposo, una gran palabrota. A mí me da pena, mejor que me agacho para que vea que como que no la vi. Una gran palabrota, hermano. Y otro día, hermano, la veo que sale, que ni caminar puede, todo preparado, pero hermana, pero yo le digo: Dios le bendiga, le respeto. Mire, pero si uno mete la boquita y dice: mire, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura de las cosas, y eso no corresponde a un hijo de Dios. Si uno mete la boquita, hermano, ya no tiene problema, ya lo empiezan a ver, y ahora también lo prenden a uno para vengarse y darle una regaladita también, ya ves, pero si nos mantenemos calladitos no hay problema. Entonces, pero como los apóstoles no pudieron estar calladitos, porque el Señor los mandó a hablar, se metían en problemas. Porque usted habla allá como lindo, hermano, a todo lo que llegue. Pero si uno empieza a abrir la boca, empieza de lejito: hermano, ya no quieren estar a plática con uno. Ya no quieren estar a plática con uno. Dice acá, hermanos, está aquí en el, como le digo, Hechos 16:15. Dice así: entonces ella se bautizó juntamente con los de su familia y nos suplicaba diciendo: si realmente están seguros de que yo he creído en nuestro Señor, vengan a alojarse en mi casa. Y nos insistió mucho. Entonces, cuando se bautizaron, lo mismo del carcelero. Pero veamos el 16 iba a leer. Y sucedió, dice, mire, y sucedió que yendo nosotros, o sea, estar dentro del Evangelio, hermano, y nosotros procurar mantener como el Señor quiere para que seamos vencedores, no es fácil. Mire el trabajo acá. Dice: y sucedió que yendo nosotros a la casa de oración, iban para la casa de oración, buena costumbre. Salió a nuestro encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y producía mucha ganancia a sus amos con las adivinaciones que hacía. Y siguiendo ella a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que les anuncian el camino de salvación. Y de esta manera lo hacía durante muchos días. Entonces Pablo, enojado, mi hermano, y esta muchacha con espíritu de adivinación halagaba al apóstol Pablo, de los que lo acompañaban. Decía la verdad. A la misma vez lo hacía un timbre de alabanza, de honra, que ella estaba publicando que estos varones hablan la verdad. Yo, si alguien me dice en la calle: sí, hermano, pero yo ya sé que la doctrina que usted trae es la verdadera. Sí, hermano, miren, ahí donde él se congrega la verdad, ustedes no. Alguien que empieza a hablar a favor mío, yo no me voy a ofender. Yo digo: no, el que no es con nosotros, ¿cómo dice la palabra? El que no es contra nosotros, por nosotros es. No es de mi congregación, pero está a favor. Entonces, yo lo voy a felicitar en mi interior. Gracias, Señor, porque le estaba dando entendimiento. Pero Pablo no, como sabía que era un espíritu de adivinación y que el Satanás obraba en ella, lo tomaba como una burla. Oiga, estaba hablando verdad, pero sabía que no era buen espíritu. Y lo hacía todos los días, ya cansado. Entonces dice que Pablo se enojó
Entonces ya ves, se vale enojarse, hermano. Se vale enojarse. Aquí está. Para los enojados, hermano, aquí tenemos la libertad de enojarnos. ¿Quién de nosotros es enojado? Y también se enojó el Señor cuando entró al templo y volcó la mesa a los cambistas y dice que se hizo de azote, pero no dice que los azotó, se hizo de azote y cuando lo vieron enojado volcó la mesa y agarró el azote, ¡pum! Lo va a pegar al maestro, salieron huyendo los cambistas. ¿Ya ves? No se vale que seamos enojados, se vale con el celo de Dios, el celo de tu casa me consume. ¿Y qué pasó? Dice, y de esta manera hacía durante muchos días. Entonces Pablo, enojado, dijo al Espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en ese mismo momento salió, y viendo sus amos que habían salido de ella la esperanza de su ganancia, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron y los llevaron hasta la plaza. Y ahí comenzó el problema. ¿Se da cuenta, hermano? Por decir la verdad, por poner las cosas en orden, uno se mete en problema. Pero dice que por estas cosas no tengamos miedo. Y eso que Pablo lo dijo enojado, hizo correcto. Y ahora si usted lo dice pacíficamente, con sabiduría, dice que no hay que tener miedo para combatir dentro del Evangelio, para conservar la verdad, para conservar la integridad, para conservar la santidad en nuestra vida. Es necesario decir la verdad. Una mujercita me dijo a mí: mire, Oscar, ¿usted por qué no me hace caso? Me dice que no he leído que dice la palabra del apóstol Pablo a Timoteo: siervos, sujétense a vuestros amos en todo como conviene al Señor. ¿Que no sabía usted? Me dice. Y me sentí como Pablo, que una mujer me estuviera aconsejando con la palabra, y aquella mujer de minifalda, hermano, bien maquillada, con grandes argollas, con pelo corto, pelo pintado, y hablándome, corrigiéndome con la palabra. ¿Que no sabes eso? Usted me dice que tienes que sujetarte a tus amos terrenales. ¿No has leído? Claro que he leído, le digo yo. Pero en lo que conviene, en el Señor. Y yo le digo: ¿y no ha leído usted que Daniel desobedeció al rey siendo rey? Lo desobedeció en algo que iba a atentar contra su vida. Le digo: ¿para qué le contesté? Te espero en la oficina. Le digo: vamos a hablar de la oficina. Y cuando llegué a la oficina me dice la mujer: ¿no sabes que yo tengo los 9 dones del Espíritu Santo? Se me retando con la mujer y yo sentí una guacalada de boca que me tiraba, que me está enojando. Una mujer me conversa, evangelizándome, doctrinándome, corrigiéndome. Vengo yo y le digo: hábleme en lenguas, quiero ver. No, aquí no puedo decir. Hábleme en lenguas, quiero ver si es cierto. Le digo: mire, hermano, entonces si no quiero obedecer, ahí están las puertas abiertas. Dios, le digo: lleve la renuncia. ¿Por qué? Porque querían que anduviera sirviendo cerveza. Y yo ya bautizado, ya aquí en la congregación, ya casado. Y como es mi trabajo, que tenía que servir la cerveza. Porque es trabajo. ¿Cree usted que no es dedicado de eso? ¿Qué haría usted? Entonces hay cosas que sí, nosotros nos metemos en problemas por obedecer la palabra de Dios, por mantener. Pues sí, traigo la renuncia, la llevé. Yo pensé que me iban a hacer el favorcito, ¿verdad? No, usted lo vamos a llevar. No, están las puertas abiertas. Así como entró, ahí están las puertas abiertas. Traiga la carta de renuncia. Pensaba que me iban a intimidar con eso, y ganaba bien. Ganaba buenos billetes allí, mamá. Y comía bien, y bien bonito el ambiente. Pero pensaba que me iban a intimidar. Lo vamos a despedir si no hace caso. Pues me voy. Desde entonces no fui empleado, ¿verdad? Casi 29, 30 años de no ser empleado. Eso es verdad que se mete en problemas uno, hermano, por causa de la palabra. Se mete en problemas. Pero el que no se quiere meter en problemas pierde con Dios. Porque prefiero decir: ya vamos a leer otro textito aquí. Digo el apóstol Pedro en el capítulo 4, me parece, dice: ¿juzguen ustedes si es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios? Sí, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando uno se pone ese plan,
ya está emproblemado, ya está sellado, que en cualquier parte vaya a tropiezo, porque usted va a querer agradar a Dios. Ahí está el problema. Entonces nos habíamos quedado por acá, hermanos, en el 16 y 15 estábamos, pero ya hemos avanzadito. Dice así, y Pablo se enojó de esta manera, y de esa manera lo hacía durante muchos días. Entonces Pablo, enojado, dijo al Espíritu, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgan de ella, y en ese mismo momento salió, y viendo sus ojos que había salido de ella la esperanza de su ganancia, echaron mano a Pablo y a Silas, y los arrastraron y los llevaron hasta la plaza, y los presentaron ante los soldados y ante las autoridades de la ciudad, diciendo, estos hombres alborotan nuestra ciudad porque son judíos y nos predican costumbres que no nos es lícito aceptar ni practicar porque somos romanos. ¿Contra quién se metió problema Pablo, hermano? Si Roma estaba en contra del Evangelio y les había cerrado el negocio a Pablo, echando afuera ese espíritu de división de la muchacha. Nosotros somos romanos y ellos están en contra de nuestras costumbres. Y se reunió una gran multitud contra ellos. Entonces los magistrados les rasgaron sus vestidos y ordenaron que les azotaran. Y después de haberles castigado severamente, los echaron a la prisión y dieron órdenes al guardia de la prisión de que los vigilaran con mucho cuidado. Y habiendo recibido esta orden, los recluyó en el calabozo de la prisión, asegurándole los pies en el cerco. Y a la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios, y los prisioneros los escuchaban. Y repentinamente sobrevino un gran terremoto, y los cimientos de la prisión fueron sacudidos, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y al despertar el guardia de la prisión vio que las puertas de la prisión estaban abiertas, y tomando la espada quería quitarse la vida, porque pensaba que los prisioneros habían escapado. Mire qué tragedia sucede, hermano, por combatir dentro del Evangelio. Iban para la oración y salió por ahí un trabajito de exorcizar a aquella mujer, a aquella muchacha, y por eso se metieron en problemas. Fueron a parar a la cárcel, los azotaron, le pusieron cepos y grillos en sus pies y manos, pero dice que el Señor los soltó, y eso provocó bendición para el carcelero. Eso fue en Filipos, hermano. Pero así rapidito veamos lo que dice acá, hermano, en el capítulo 5:12 de los Hechos, 5:12 de los Hechos también. O sea, el Señor nos ha concedido que creamos, hermano, pero también nos ha concedido que padezcamos por Él, por su palabra, por la verdad. 5:12. Y muchos milagros y prodigios eran hechos mediante los apóstoles entre el pueblo, y todos estaban congregados unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Cómo dice? Y muchos milagros y prodigios eran hechos por los apóstoles. O sea, el favor de Dios estaba para con el pueblo, favoreciendo a los que seguían, a los que escuchaban. El Señor les hacía muchos milagros, muchas sanidades, muchas maravillas. Y dice, y todos estaban congregados unánimes en el pórtico de Salomón, y ninguno de los demás se atrevía a acercarse a ellos, pero el pueblo los engrandecía. Pero la cantidad de los que creían en el Señor iba en aumento, una multitud de hombres y de mujeres, de tal modo que sacaban, miren todo lo que hacía la iglesia. Mientras la iglesia hacía esto, el enemigo estaba enojado. De tal modo que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camillas, para que al pasar Simón, miren, por lo menos su sombra cayera sobre ellos. Y venían muchos a ellos otras ciudades circunvecinas de Jerusalén, y traían enfermos y los que tenían espíritus inmundos, y todos ellos eran sanados. No tenían una gran lucha, pues, predicando la verdad con hechos, porque dice, y estas señales seguirán los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán la mano. Y entonces ellos estaban ejecutando la palabra de Dios. Y por estar predicando, hermanos, de hecho y de palabra, por estar exaltando el nombre de Dios, se metían en problemas por predicar la verdad, por hacer la verdad.
Entonces, en el 17, por todas esas maravillas, por todos esos hechos, por todos esos milagros, por todos esos favores a la humanidad, dice, entonces el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, que eran de la doctrina de los saduceos, se llenaron de envidia y echaron mano a los apóstoles, aprendiéndolos y encerrándolos en la prisión. Mire cómo les pagaron, por sanar a muchos en el nombre del Señor. Dice que la sombra de Pedro pasaba y sanaba a los enfermos, y por hacer tanta sanidad, el pago fue la cárcel. Razón tenía el apóstol Pablo, dice, no se intimidan por nada, porque para ellos es indicio de perdición, pero para ustedes es de salvación. Dice que se mantengan unánimes, que se mantengan en un mismo espíritu, en una misma alma, combatiendo por la fe del Evangelio. O sea, mantenernos firmes, ¿cómo es firmes? Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor, como digo, me recogerán. Como dijo Elías, Señor, solo yo he quedado, pero se mantuvo firme. Eso es lo que el Señor quiere con la iglesia. Y esa firmeza la quiere el Señor hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin. Dice en el 19, entonces, bueno, en el 18, y echaron mano a los apóstoles, aprendiéndoles y encerrándoles en la prisión. En el 19, entonces un ángel del Señor, abriendo las puertas de la cárcel durante la noche, los sacó y les dijo, vayan, y poniéndose de pie en el templo, hablen al pueblo todas estas palabras de salvación. Bien, el ángel sacó a Pedro y a Juan de la cárcel. Sacó a Pedro y a Juan de la cárcel y le dice así, mire, vayan y poniéndose de pie en el templo, hablen al pueblo todas estas palabras de salvación. Y al romper el alba salieron y entraron al templo y enseñaban. Y entonces el sumo sacerdote y los que lo acompañaban, llamando a sus compañeros y a los ancianos de Israel, mandaron a unos a la prisión para que trajeran a los apóstoles. Y cuando fueron los que habían sido enviados, dice, al no encontrarlos en la prisión, se regresaron, diciendo, encontramos la prisión cerrada con seguridad y también a los guardias firmes ante las puertas y las abrimos, pero no encontramos ahí a nadie. Habiendo escuchado esto, los principales sacerdotes y los dirigentes del templo, estas palabras, estaban perplejos en cuanto a ellos y pensaban, ¿qué será esto? Entonces vino un varón y les informó, los hombres que ustedes encerraron en la cárcel, ellos aquí están en el templo y enseñan al pueblo. Mire qué vigor, hermano. Mire qué derechito. Los habían encarcelado, bien custodiados. El ángel los sacó a puertas cerradas. Y todos los custodios estaban en su lugar y la cárcel de cerrada por el lugar. ¿A dónde lo encontró? Dice, predican, porque así lo dijo el Señor. Vayan y hablen de esta salvación. No se intimidan, nos metieron a la cárcel porque ustedes hablaban mucho. Ahora le van a predicar de esta salvación. Dice que al siguiente día lo van encontrando en el templo, hermano. Y de ahí dice en el 26, entonces los dirigentes fueron con guardias a traerlos, pero no con violencia, porque tenían temor al pueblo, no fuera que los apedrearan. Y una vez que los trajeron, hicieron que se presentasen ante el concilio en pleno. Y el sumo sacerdote comenzó a hablar. No les ordenamos terminantemente que no enseñaran a nadie en ese nombre, pero he aquí que ustedes han inundado esta versión, han inundado a Jerusalén de su enseñanza y además quieren traer contra nosotros la sangre de ese hombre. Simón contestó junto con los apóstoles y les dijo, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí está el mensaje. Para que nosotros nos mantengamos con fuerza, hermanos, hasta que el Señor venga o hasta que descendamos al sepulcro, debemos de mantenernos en obediencia a Dios para tener esa energía, para poder combatir, para poder hacer el bien hasta que Él aparezca, para mantenernos, hermanos, como Él quiere, porque cuando nosotros obedecemos su palabra,
le agradamos, y cuando le agradamos al Señor, Él nos ayuda, Él nos fortalece, Él nos da la salida, Él nos mantiene victoriosos. Sí, le obedecemos. Mire qué bonitas palabras le dice Simón. Simón contestó junto con los 12 apóstoles y les dijo: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús. ¿Y para qué le preguntaron? Empezó a predicarle a ellos también. ¿Verdad que no eran hermanos? No los amedrentaban a los apóstoles, no los amedrentaban. Nosotros no tenemos este tipo de lucha, pero no nos dejemos de amedrentar, hermanos, por la carne, por los deseos, por las amistades, por los parientes. Pues si usted no me acompaña a este baby shower, olvídese que tiene hijo. Hoy voy a perder a mi hijo, y es mi único. Y amedrentándole: mire mamá, si no me acompaña al baby shower, que soy su única hija, olvídese que tiene hija, y yo no voy a bailar cuando esté encerrita, nadie va a ver por usted. Ya lo está amenazando, hermano. Solo porque, pues sí, yo voy a ir al baby shower, porque ¿quién me va a dar de comer con esta abuelita? Voy a ir al baby shower. Y en nada que nos amedrentemos por lo que se oponen. Da tristeza ver a nuestros hijos que conocieron la verdad y celebrando cumpleaños. Y aquí nacieron. Da tristeza ver a nuestros hijos que conocieron la verdad y siendo diáconos de la Trinidad. Y aquí nacieron. Da tristeza. Mantengámonos firmes, hermanos, hasta coronar nuestra carrera. El Señor Jesús los bendiga. Jesús, nombre sobre todo nombre.